El abuelo, de Mario Vargas Llosa. Cada vez que el viento desprendía una ramita o golpeaba los vidrios de la cocina, que estaban al fondo de la huerta, haciendo un ruido, el viejito saltaba con agilidad de su asiento improvisado, que era una enorme piedra, y espiaba ansiosamente entre el follaje. Pero el niño aún no aparecía. A través de las ventanas del comedor, abiertas a la pérgola, veía en camino las luces de Arana, encendida hacía rato, y bajo ellas sombras medio deformes que se deslizaban de un lado a otro con las cortinas. Lentamente, el viejito había sido corto de vista desde joven, y él también algo sordo, de modo que eran inútiles sus esfuerzos para comprobar si la escena había comenzado, o si aquellas sombras movedizas las causaban los árboles más altos. Regresó a su asiento y esperó. La noche anterior había llovido, y la tierra y las flores despedían un agradable olor a humedad. Pero los insectos abundaban, y esos esfuerzos desesperados de don Eulogio, que agitaba sus manos constantemente en el torno del rostro, no conseguían evitarlos a su barbilla tremenda, a su frente y hasta las cavidades de sus párpados. Llegaban cada momento dispuestos y febril durante el día, habían decaído y se sentía ahora cansancio y algo de tristeza. Tenía frío, le molestaba la oscuridad del vasto jardín y atormentaba la imagen persistente momento atrás de alguien, quizá la cocinera o el mayordomo, sorprendido de pronto en su escondrijo. ¿Qué hace usted en la huerta a estas horas, don Eulogio? Y vendrían su hijo y su hija política, convencidos de que estaba loco. Sacudido por un temblor nervioso, volvió la cabeza y adivinó entre los bloques cristemos de nardos y rosales el diminuto sendero que llegaba a la puerta trasera, esquivando el palomar. Se tranquilizó apenas recordando haber comprobado 3 veces la puerta estaba junta. Con el pestillo llegaba a la puerta trasera esquivando el palomar. Se tranquilizó apenas recordando haber comprobado 3 veces que la puerta estaba junta. Con el pestillo corrido, y en unos segundos podía deslizarse hacia la calle sin ser visto. Si hubiera venido ya, pensó intranquilo, porque hubo un constante a los pocos minutos de haber ingresado cautelosamente a su casa. Por la entrada casi olvidaba el de la huerta. ¿En qué perdió la noción de tiempo y permaneció como dormido? Solo reaccionó cuando era el objeto que ahora acariciaba sin saberlo. Se desprendió de sus manos golpeándolo en el muslo, pero era imposible. El niño no podía haber cruzado la huerta, aun porque sus pasos lo habrían despertado, o el pequeño habría distinguido a su abuelo, escogido y durmiendo, justamente el borde del sendero que debía conducirlo a la cocina. Esta reflexión lo animó. El viento soplaba con menos violencia. Su cuerpo se adaptaba al ambiente. Había dejado de temblar. Tentando entre los bolsillos de su saco, encontró pronto un cuerpo duro, cilíndrico del objeto, que habría comprobado esa tarde en el almacén de la esquina. El viejito sonrió regocijado en la penumbra, recordando el gesto de sorpresa de la vendedora. Él había permanecido muy serio, taconeando con elegancia y agitando levemente el círculo su largo bastón, enchapado en metal, mientras la mujer pesaba frente a sus ojos cirios y velas de sebo de diversos tamaños.
Esta, dijo él, con un ademán rápido que quería significar molestia por el quehacer desagradable que cumplía la vendedora. La vendedora insistió en envolverla, pero don Eulogio se negó, abandonando la tienda con premura. El resto de la tarde estuvo en el club, encerrado en un pequeño salón del Rocambor, donde nunca nadie. Sin embargo, extremando las precauciones para evitar la solitud de los mozos, echó la llave a la puerta, luego cómodamente hundiendo en el confortable de suave color de escarlata. Abrió el maletín que traía consigo y extrajo el precioso paquete. La tenía envuelta en su hermosa bufanda de seda blanca, precisamente la que llevaba puesta la tarde del hallazgo. A la hora más cenicienta del crepúsculo, había tomado un taxi, indicando al chofer que circulara despacio por afuera de la ciudad. Corría una deliciosa brisa tibia y de la visión entre grisácea y roja del cielo. Sería más sorprendente y bella en medio campo, mientras el automóvil corría con suavidad por el asfalto. Sus ojitos vivaces, única señal de ágil en su rostro flácido, lleno de bolsas, iban deslizándose distraídamente sobre el borde del canal vecino a la carretera, cuando de pronto, casi por intuición, le pareció distinguir un extraño objeto. «Deténgase», dijo el chofer. No le oyó. «Deténgase, pare». Cuando el auto se detuvo en el retroceso, llegó el montículo de piedras. Don Eulogio comprobó que se trataba efectivamente de una calavera. Teniéndola entre las manos, olvidó la brisa y el paisaje. Estudió minuciosamente, con creciente ansiedad, esa dura forma impenetrable, despojada de carne y de piel, sin nariz, sin ojos, sin lengua. Era un poco pequeña y se sintió inclinado a creer que era un niño. Estaba sucia y polvorienta, y el cráneo pelado tenía una abertura del tamaño de una moneda, con los bordes astillados. El orificio de la nariz era un perfecto triángulo, separado de la boca por un puente delgado y menos amarillo que el mentón. Se entretuvo pasando un dedo por las cuencas vacías, cubriendo el cráneo con la mano en forma de bonete, o hundiendo su puño por la cavidad baja, hasta tenerlo apoyado en el interior, entonces sacando un nudillo por el triángulo y otro por la boca a manera de una larga lengüeta. Imprimía a su mano movimientos sucesivos y se divirtió enormemente, imaginando que aquello estaba vivo. 2 días la tuvo oculta en el cajón de la cómoda, abultando en el maletín de cuero, envuelta cuidadosamente, sin revelar a nadie su hallazgo. La tarde del siguiente a la del encuentro permaneció en su habitación, paseando nerviosamente entre los muebles lujosos de sus antepasados. Casi no levantaba la cabeza, y se diría que examinaba con devoción profunda los complicados dibujos sangrientos y mágicos del círculo central de la sombra. Pero ni siquiera lo veía al comienzo. Estuvo muy preocupado. Pensó que podían ocurrir imprevistas complicaciones de la familia. Tal vez se reirían de él. Esta idea lo indignó y tuvo angustia y deseo de llorar. Aparte de ese instante, Beth se reirían de él.
El proyecto se apartó métodamente. Fue cuando, de pie, abre la ventana, vio el palomar oscuro, lleno de agujeros, y recordó que en una época cercana, aquella casita de madera que picoteaban con insistencia cruzando la madera de surcos que a veces revolteaban sobre los árboles y las flores de la huerta. Pensó con nostalgia y en los débiles y cariñosos que eran. Confiadamente venían a posarse en su mano, donde siempre les llevaba algunos granos, y cuando hacía presión entonaban los ojos y sacudía un débil brevísimo temblor. Luego no pensó, hacía más presión, entonaban los ojos y lo sacudía un débil brevísimo. Más allá en ello, cuando el mayordomo vino a anunciarle que estaba lista la cena, ya lo tenía decidido. Esa noche durmió bien. A la mañana siguiente recordaba haber soñado con una larga fila de grandes hormigas rojas invadía sorpresivamente el palmar, causando un desasosiego entre los animalitos, mientras él en su ventana advertía la escena por catalejo. Había imaginado que la limpieza de la calavera sería un acto sencillo y rápido, pero se equivocó. El polvo, lo que había creído polvo, y tal vez era excremento, por su aliento picante, se mantenía soldado en las paredes internas y brillaba como metal en la parte posterior del cráneo. A medida que la seda blanca de la bufanda se cubría de lamparones grises, sin que fuera visible que disminuía la capa de suciedad. Iba creciendo la excitación de don Eulogio. En un momento indignado arrojó la calavera, pero antes de que esta dejara de rodar, se había arrepentido y ésta estaba fuera de su asiento, gateando por el suelo hasta alcanzarla y levantarla con precaución. Supuso entonces que la limpieza sería posible utilizando algunas sustancias grasientas. Por teléfono encargó a la cocina una lata de aceite y esperó en la puerta del mozo, arrancándole con violencia la lata de las manos, sin prestar atención la mirada inquieta con que aquel intentó recorrer la habitación por sobre su hombro. Llenó de zozobra, empapó la bufanda en aceite y el comienzo suavidad. Luego, acelerando el ritmo, raspó hasta exasperarse. Comprobó entusiasmado que el remedio era eficaz. Una tenue lluvia de polvo cayó a sus piedras durante unos minutos, mientras él ni siquiera notaba que se humedecían a sus dedos y al borde de sus puños. De pronto, puesto de pie de un brinco, admiró la calavera que sostenía sobre su cabeza, limpia, luciente, inmóvil, con unos puntitos como de sudor sobre la suave superficie de los pómulos. La envolvió de nuevo amorosamente, cerró su maletín y salió precipitado del club. El automóvil que ocupó en la puerta lo dejó a la espalda de su casa. Había anochecido en la fría penumbra de la calle. Se detuvo un momento, temeroso de que la puerta estuviera clausurada. Enervado, calmó, estiró su brazo y dio un respingo de felicidad al notar que giraba la manija y aquella cedía un corto chirrido. En ese momento escuchó voces en la pérgola. Estaba tan ensimismado que incluso había olvidado el motivo de ese trajín febril. Las voces, el movimiento fueron tan imprevistos que su corazón parecía una bomba de oxígeno golpeando el pecho.
Su primer impulso fue agacharse, pero lo hizo con torpeza y se resbaló de la piedra, cayéndose de bruces. Sintió un dolor agudo en la frente y en un sabor desagradable de tierra mojada en la boca, pero no hizo ningún esfuerzo por incorporarse y continuó allí, medio sepultado en las hierbas, respirando fatigosamente, temblando. En la caída había tenido tiempo para llevar la mano que aprisionaba la calavera, de modo que ésta se mantuvo en el aire, a escasos centímetros del suelo, siempre limpia. La pérgola estaba a 50 metros de su escondite, y don Eulogio oía las voces como un delicado murmullo sin distinguir lo que decían. Se incorporó trabajosamente, espiando. Vio entonces en el medio del arco de dos grandes manzanos cuyas raíces tocaban el zócalo del corredor una forma clara y esbelta, y comprendió que era su hijo. Junto a él había otra más oscura y pequeña, reclinada con cierto abandono. Era la mujer. Pestañeando, frotando sus ojos, trató angustiosamente, pero en vano, de distinguir al niño. Entonces lo oyó reír, una risa cristalina de un niño, espontáneamente purísima, que cruzaba el jardín como un animalillo. No esperó más. Extrajo la vela de su saco junto a tientas, ramas, terrones y piedricitas. Trabajó rápidamente hasta asegurar, colocó encima la calavera, presa de gran excitación, uniendo sus pestañas con macizo cuerpo aceitado para verlo mejor. Comprobó de nuevo que la medida era justa. Por el orificio del cráneo asomaba un puntito blanco como un nardo. No puedo continuar observando. El padre había elevado la voz, y aunque las palabras eran todavía incomprensibles, don Eulogio supo que se dirigía al niño. Hubo en ese momento como un camino de palabras entre las tres personas, la voz dureza del padre, que cada vez más energética, el rumor melodioso de la mujer, los cortos gritos destemplados del nieto. El ruido cesó de pronto. El silencio fue brevísimo, lo interrumpió como destemplados del nieto. El ruido cesó de pronto. El silencio fue breve. Pero conste, hoy acaba el castigo. Dijiste 7 días y hoy se acaba. Mañana ya no voy. Con las últimas palabras escuchó pasos precipitados, pero casi de inmediato dejó de oírlos. ¿Venía corriendo? Era el momento decisivo. Don Eulogio venció el ahogo que la estrangulaba y concluyó con su plan. El primer fósforo dio solo un fugaz hilito azul. El segundo prendió bien quemándose las uñas, pero sin mentir dolor. Lo mantuvo junto a la calavera, aún segundos después que la vela estuviera encendida. Dudaba porque lo veía que era exactamente la imagen. Después supuso, cuando una llamarada sorpresiva creció entre sus manos con un brusco crujido como de muchas ramas secas quebradas a la vez. Y entonces quedó calavera iluminada del todo, echando fuego por las cuencas del cráneo, por los huesos de la nariz, por la boca. «Se ha prendido toda», exclamó maravillado. Había quemado inmóvil, repitiendo todo un disco. Fue el aceite, estupefacto, embrujado ante el espectáculo medio macabro, medio mágico de la calavera en llamas. Justamente en ese instante escuchó el grito. Fue un grito salvaje, como un alarido de animal herido. ¿Qué se cortó este golpe? El niño estaba adelante de él,
en el círculo iluminado por el fuego, con las manos retorcidas entre su cuerpo y de los dedos crispados. Lívido, estremecido de terror, tenía los ojos y la boca muy abiertos, y me estaba rígido y mudo y rígido, haciendo unos extraños ruidos con la garganta, como roncando. Me había visto, se decía don Eulogio, con pánico, pero al mirarlo de huesos que se llameaba, sus ojos estaban inmovilizados, con un terror profundo y eterno retratados en ellos, fijamente sorprendido al fuego y aquella forma que se carbonizaba. Don Eulogio vio también, a pesar de tener pies hundidos como garfios en la tierra. Su cuerpo estaba sacudido por convulsiones violentas. Todo había sido simultáneo. El espanto. Pensaba entusiasmado que los hechos habían sido incluso más perfectos que su plan. Media vuelta y saltos. Cuando sintió voces muy cerca y pasó que avanzando entonces, ya sin cuidarse del ruido, dio media vuelta y saltos, apartándose del sendero, destrozando con sus pisadas de los macizos de la crisantemos y rosales que se atrevían de la carrera a la medida alcanzaban los reflejos de la llama. Cruzó el espacio que se separaba a la puerta, no se detuvo ni volvió la cabeza. En la calle, un viento frío hendió su frente y sus escasos cabellos, pero no lo notó. Siguió caminando despacio, rozando con el hombro el muro de la huerta, sonriendo satisfecho, respirando mejor, más tranquilo. Gracias.